Bienvenida a La Increíble Sensación, el único podcast español hecho por 5 mujeres muy venidas arriba, en el que hablamos de temas que nos tocan de cerca, nos revolucionan y nos motivan a ponernos en marcha. Hola chicas, bienvenidas a este último episodio de esta tercera temporada. Yo estoy encantada de estar aquí esta tarde con vosotras porque hace mucho que no nos veíamos las caras. ¿Cuántos meses llevo sin estar aquí con vosotras? Desde el mes de diciembre. Hemos perdido la cuenta ya. Mucho tiempo. Bueno, estamos aquí hoy porque vamos a cerrar esta tercera temporada con todo nuestro dolor, pero ahora vamos a explicar un poquito por qué hemos llegado hasta aquí, por qué lo hacemos y por qué esta temporada quizá va a ser un poquito más corta de todas las anteriores que hemos venido grabando durante los últimos años. Suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas de escucha, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, para que vayamos ganando popularidad. Pásate por nuestra página web, laincreíblesensaciondevenirsearriba.com, para conocer más sobre nuestro proyecto, nuestros contenidos. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibir las notificaciones del nuevo episodio y las futuras novedades. Y bueno, nos gustaría hacer un resumen de lo que han sido estos meses y voy a empezar yo justificando, entre comillas, porque he estado ausente, y es que yo el último episodio que grabé, que fue, bueno, los dos últimos, que fueron los primeros de esta temporada, entrevistábamos entre otras personas a Lucía Jiménez Vida, que es una empresaria, y tratamos el tema, entre otras muchas cosas, de la maternidad, y fue el tema que más me tocaba a mí de cerca porque en ese momento estaba embarazada, luego di a luz a mi niña en el mes de diciembre y por eso pues me he estado ausentando porque bueno, pues la vida te lleva por otros caminos y grabar un podcast y tener una niña es incompatible porque llora mucho, hay que atenderla y claro, los ruidos pues no funcionan en los podcasts para que se oiga mejor la grabación. Pero bueno, quitando esta pequeña broma, han pasado muchos meses, yo os he echado muchísimo de menos y han sido para mí unos meses de, lo quiero decir, de mucha reflexión, de mucha introspección, de echar de menos una parte de mí que ya no existe, pero que volverá a existir, ¿no? Que volveré a ello. Y yo me fui con ese recuerdo de entrevistar a Lucía, que hice una entrevista con Susana, de esa energía que ella tenía cuando estaba grabando ese episodio. Y yo decía, madre mía, yo cuando vuelvo de la maternidad quiero sentir eso y no puedo. O sea, yo soy incapaz porque a mí se me han fundido todas las neuronas, me está costando un poquito volver a la realidad. Pero es verdad que ser madre también te abre muchos horizontes, te abre muchas perspectivas y también quería aprovechar pues para recordar aquel episodio que grabamos justo antes de Navidad, que estuvimos con Majo Jimeno, que era un proyecto que ella guiaba un proyecto muy bonito, muy importante, lo titulamos el episodio Proyectos que buscan personas, ¿no? En las que mamás en acción ayudaban a niños que estaban en los hospitales y bueno, pues acompañaban a personas que lo necesitan, a personas que no tienen recursos, en este caso niños, y me parecía una manera, nos parecía a todas en ese momento una manera muy bonita de cerrar el año, porque como que todos en Navidad nos abre más el corazón para ser voluntarios, ¿no? Y bueno, también es una manera muy bonita, ahora que no dejo de escuchar este verbo de maternar, ¿no? Que maternamos a los niños, maternamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, pero también maternamos a las personas que tenemos alrededor, porque en realidad como mujeres es casi lo que nos ha tocado vivir siempre, ¿no? Casi lo que nos han, pues eso, dicho que teníamos que hacer. Y aquí podríamos hacer un melón que no lo vamos a abrir, un melón que no lo vamos a abrir, pero yo quería deciros que esa parte de ese verbo que yo os decía de maternar, de ese acompañar, también lo he sentido en este podcast durante esta temporada, ¿no? Que ese compañerismo que tenemos entre nosotras, esa amistad que tenemos entre nosotras y ese crear un proyecto juntas, pues también es una forma de cuidar a nuestro bebé. Y bueno, pues yo quiero que sigáis vosotras hablando de lo que ha sido para vosotras esta temporada en la que yo he estado un poco ausente y nada, pues luego iremos explicando pues los futuros proyectos que vamos a tener dentro del podcast. Así que ya me callo y ¿a quién le apetece hablar ahora? Mira, yo solo voy a hacer un inciso pequeñito que me ha llamado mucho la atención que has dicho este verbo de maternar, porque precisamente hoy he leído una newsletter que no sé si correspondía a hoy o ayer de María Fornet, que la hemos tenido invitada, hablando Sí. precisamente de la
entre comillas, y los que no me vean no lo ven, pero estoy haciendo comillas, entre esta obligación de maternar que nos han impuesto y cómo tiene que ser, ¿no? Cómo a veces nos roba la vida literal esto que a veces pensamos que lo hacemos solo porque queremos y otras veces es que porque también, de alguna manera, desde el otro punto de vista, desde el otro extremo, nos obligan, ¿no? O sea, es como, o te pasas o no llegas, ¿no? Pues estamos un poco en el te pasas. Y es muy curiosa, ¿eh? Y es muy curiosa la reflexión. Así que si alguien quiere buscar a María Fornet y apuntarse a su newsletter, me ha parecido muy interesante lo que estabas diciendo. Y más justo por eso, justo Sí, sí. Yo porque no la he la he asociado a lo leído, de ella. pero sí, sí. Por eso digo que es un melón muy grande que no vamos a abrir, Sí, pero total, que total. No, mañana podríamos tratar. exacto. Totalmente. Exacto. Yo quería también aprovechar para decirle a Isma que no solo ella nos ha echado de menos, sino que nosotras también lo hemos notado, que hemos echado mucho de menos su presencia. Y porque es verdad que este podcast nació como 5 y siempre tiene que ser como 5, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que temazos como ese se vendrán, pero de momento, bueno, nos vamos a quedar repasando lo que ha sido esta segunda temporada, la vamos a parar aquí y ya daremos pistas de lo siguiente que se viene. A mí me gustaría también recordar que tuvimos como invitada a Ariadna Carrascool. Nos hacía mucha ilusión traerla porque es de esas personas que justamente defienden que la mujer se muestre tal y como es, ¿no? También un poco acorde a lo que decía y soltar todos estos estereotipos que nos imponen. Ella es fotógrafa y lo que hace me parece súper interesante porque ha conseguido que personas que quizá no estaban muy seguras de sí mismas para exponerse, a través de la fotografía, ella consigue que, pues que se muestren en la intimidad tal como son y que se quieran a sí mismas. Y es súper importante, ¿no? Y justamente en la entrevista lo decía, o sea que ella defiende eso, ¿no? El querernos por encima de todas las cosas y el tener, defiende el tener espacios de respeto en el que podamos mostrarnos tal y como somos, ¿no? Y es digno de admirar, la verdad. Justamente ella ahora, hace poquito, ha abierto un taller con una compañera en la que, no sé si lo sabéis, chicas, pero está súper interesante en Barcelona. Hacen como talleres relacionados con cuidarte a ti misma, pero no de cara a belleza, de maquillarse ni nada así. Es como hacerse masajes, tienen un espacio para niños en el que los niños puedan jugar porque defiende que los niños, ¿qué haces con ellos si los tienes? Es decir, si tú te vas a ti misma a darte un gusto de hacerte un masaje, por ejemplo, facial, pues te llevas a tu hijo que pueda estar en un sitio en el que pueda jugar. Está muy guay, hacen un montón de talleres creativos, de escritura, de dibujo y demás, y me gusta mucho esta chica y me hace mucha ilusión que haya estado aquí, la verdad. Así que nada, no sé con quién podemos seguir, pero decir eso, que para mí es un orgullo traer a gente así, tan guay. Hemos traído a muchísima gente importante y ojalá podamos seguir así en un futuro. Pues fíjate, Cristina, una de mis amigas interioristas aquí en Granada, cuando hemos grabado, dice, no me puedo creer que habéis grabado con ella, que yo voy a empezar justamente ahora un taller y se quedó totalmente Ah, qué guay. loca, ¿no? Para poder escuchar también este capítulo, que a mí también me parece muy interesante que fíjate que una persona de que igualmente para nosotros en tema profesional, bueno, es interesante porque siempre es interesante cuando alguien hace algo artístico porque despierta, ¿no? Exacto. Esta parte artístico, pero es muy curioso, ¿no? De que al final hay personas que nos resuenan, ¿no? Y quizás no son lo más conocido, pero nos despiertan algo. Y para mí, Exacto. Adriana es así, pero también Nerea es así. Es que Nerea era Total. una persona yo creo que es una joya increíble. Bueno, a ella en Puerto de Santa María lo conoce, vamos, Todo el hasta el mundo. gato en el puerto, ¿sabes? Pero
Es cierto de que no es quizás una persona que conozca toda España, que quizás no tiene una comunicación exagerada, pero sí que es una mujer que había conseguido un poematario increíble, que además desprende una cosa a través de la palabra Mm, mágica. mm, Y además justamente me agarro en un momento donde yo empecé a valorar también, ¿no? El poder de la palabra, poder de decir las cosas y encontrar sus orígenes. mm. Entonces me parece de verdad una gozada de tenerlo ella aquí y aprender a hablar, Ujú. encontrar el sentido de las palabras. Y bueno, el sentido de las palabras y lo que hay detrás de todo eso con las capas de Laura, que era, vamos, me encantó. Yo me acuerdo de la cara Bombazo. cuando ya estaba diciendo que, chicas, yo quiero traer una chica de sexualidad tántrica y todo. ¿Qué? Total. Pues yo me acuerdo que dijisteis, bueno, pues vamos a traer, pero porque esta está muy loca. Y fijaos, ¿no? Igualmente Laura también había compartido un montón de historias, un montón de contenido para entender de que realmente eso, que somos seres sexuales y que nadie que tiene que pensar como de este lado de muy sexualizado, pero muy de chingar, ¿no? Ujú. Mm, La sexualidad, que tienen que entender de que eso es nuestro ser realmente, que puede tener heridas y que hay que sanar y a través del cuerpo y a través de entender estos procesos hay que sanar, se puede sanar y eso nos da una proyección muy importante al futuro, que de hecho, ¿no? De 5 de nosotras estamos en procesos muy distintos, pero cada uno con una necesidad de tener un poquito más de espacio, de mirar adentro, de poder sanar algunas cuantas cositas, de poner en orden nuestro portal, por decir así, para poder seguir adelante estando bien. Qué Estando bien bien. llevado el nombre, ¿verdad? Porque las capas de Laura es como, mm, es que es verdad que uno somos muchas cosas y mm. muchas veces hay que rascar y quitarse la primera vestidura y llegar a la segunda y todos somos parte de lo mismo, ¿no? O sea, todo está Sí. dentro de nosotros, pero qué diferente lo que podamos mostrar enseñando una capa u otra. A mí me llamó la atención, es verdad que yo pensé que estabas un poquito loca, también te digo, pero reconozco que me gustó mucho. A mí también. La verdad es que yo que estuve con Sarol, con Laura, fue súper interesante. De Mm, hecho, creo que cuando acabamos siempre las entrevistas es como, ¡buah! Me estoy llevando un montón de aprendizaje, ¿no? Y de crecimiento personal al final, que no es solo lo que transmitimos a los demás y lo que queremos dar voz, sino también lo que nos llevamos cada una de nosotras. Y también aprendimos un poquito, ¿verdad, Curry? Con Eco Cosmopolita, Mucho. eh, que es Ibe Ramírez, que ella nos dio pues esa visión, ¿no? De que también pues es uno de mis valores, de cómo el planeta, ¿no? Nos decía, además cambiamos el título incluso, ¿no? Porque y le gustó mucho el título final de que un planeta extraordinario en el que vivimos, ¿no? Y lo importante que es cuidarlo. Creo que es un episodio para ponerte, por ejemplo, mientras vas conduciendo y vas escuchando a alguien que tiene otra manera de pensar y que lo ve como muy claro y muy natural y que se hizo era, o sea, es muy humana, todos lo somos, ¿no? Pero que se mostró muy humano, muy humana. Además, si la es una persona que, pues, tiene un montón de seguidores en redes y fue muy fácil y entretenido y bueno, eh, es de estas personas que o sea, que hablan de lo que, ¿no?, les apasiona y de lo que viven y también su charla TED que, claro, cuando nos documentamos, ¿no?, para hacer las entrevistas y demás, también escuchamos, es superinteresante y te abre muchas sí, a mí lo que más me gustó de sacar de esa entrevista, y creo que sería guay de transmitirlo hoy, es el que empieces a cuidar este planeta extraordinario en el que vivimos de la manera más cómoda y fácil que tú tengas, porque mm, será tu primer pasito, ¿sabes? Luego ya, pues si te vas concienciando y quieres
complicarte más la vida, como yo cuando me pongo a hacer pasta por no comprar la pasta, no, y hago pasta fresca en casa, ese es otro nivel, pero ¿no? Con lo más sencillo y inicial. Así que fue otra de las invitadas de esta cortita temporada que disfrutamos, la verdad. Me gustó mucho esa entrevista, Susana, que compartimos, porque además fue como aceptar muchas veces cuando queremos implicarnos en ser más ecológicos, en ser personas que no seamos tan dañinas con el planeta, muchas veces no sabemos qué hacer y otras veces pensamos que lo poco que nosotros podamos hacer no tiene ninguna repercusión, ¿no? Mm. Y dices, pues en realidad, ¿qué más da que haga esto aquí o aquí? Si en realidad es una cosa tan pequeña, ¿no? Y cómo ella desmontó eso, ¿no? Sabiendo que cualquier pequeña cosa, cómo lo agradece el planeta. Bueno, y lo pudimos ver, ¿no? En la pandemia, ¿no? Que fue algo que también hemos comentado, ¿no? Que en 2 meses de parón, cómo la Tierra se estaba regenerando a pasos agigantados, en 2 meses nada más. Es decir, sí tenemos muchas cosas que podemos hacer desde pequeños gestos para mejorar desde nuestra pequeño grano de arena. Así que a mí me encantó, me encantó. Y por supuesto, me encantó una entrevista que hicimos en la que no pudimos hacer de 2 en 2 porque todas nos peleábamos por estar con él. Era una entrevista que hicimos a Luis Muiño de Entiende tu mente. Todas nos habíamos, en algún momento u otro, éramos seguidoras de ese podcast y fue toda una sorpresa que aceptara la invitación y una sorpresa reconocerle en una persona tan, tan, tan cercana, ¿no? Porque han hecho cosas tan importantes, ¿no? Que siempre mira siempre como por encima del hombre. No, es que joder, son tan importantes, tienen tantos seguidores, pues todo el mundo les conoce. Pues, ¿cómo van a venir, no? Y luego era la persona más entrañable, más cálida, más cercana, más facilitadora de todo. Así que fue una persona que nos enamoró a todos, a todas, mejor dicho. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho esta temporada porque hemos salido también un poco de ese perfil más profesional a ese perfil más humano, ¿no? Dándole cabida a esos valores que para nosotros eran importantes y han estado ahí encima de la mesa, ¿no? La maternidad, por supuesto, la ecología, el querernos a nosotros mismos y la salud mental, en este caso, ¿no? Hablando con Luis Muiño. Y yo creo que en este caso, precisamente nos lo hemos como grabado a fuego ese episodio. Y contaba antes Inma que nos había echado mucho de menos y nosotros a ella también, y decía que tenían las neuronas fundidas y nosotros los plomos también, porque era ya un punto en el que no llegábamos. Por más que queríamos, mira que quisimos dosificar esta temporada viendo que las circunstancias de Inma, por supuesto, que ya las ha contado, pero de casi todas en particular, cada una con sus cosas, la tenía más complicada. No quisimos rendirnos y no hacerla, pero tenemos que reconocer que ha sido una sobrecarga de trabajo grande que ponía en peligro otras cosas en las que también queremos estar. Y el podcast, en este caso, de cara a ser amigas, por supuesto, tiene todo el valor del mundo, pero no está en la primera de las prioridades de ninguna, porque hay otras cosas, otros valores muy importantes a los que tenemos que hacer frente, y por eso ha sido hacer un poco más corta esta temporada. Así que yo me siento feliz, aunque sea de decir hasta luego, porque sé que va a ser hasta luego, pero también me siento feliz porque estábamos sintiendo un poco que íbamos demasiado rápido, nos atropellaba un poco el tiempo por más que queríamos estar en todos lados, y en todos lados no se puede estar. Y Luis nos lo hizo saber también eso, ¿no? Que hay un momento para todo y hay que reconocer pues dónde tenemos que estar en cada momento. Yo creo que en este momento tenemos que ir solucionando algunas cosillas importantes que tenemos todas y volver con fuerza después del verano, con cosas igual de interesantes que hasta ahora, porque las primeras que las disfrutamos somos nosotras. Así que, bueno, yo diría que hasta luego, que Yo quisiera añadir que no solo claro, disfrutamos
de aquello que hacemos, sino incluso disfrutamos de los noes que recibimos. Porque hay que decir que nosotros cuando nos venimos arriba invitamos a quien nos gusta y quien queremos a Marian Rojas, y Marian Rojas nos ¿Verdad? dijo que no, y ese no para mí quedará grabado para siempre de lo que decías antes, ¿no? Bueno, Que estas que personas no que en creemos este que... momento, Eso es además, verdad. Sí. o sea, fue Es que como, qué daste ese maravilla que tiempo. alguien tan importante se tenga ese tiempo de decir, mira, me ha encantado que me hayáis invitado, no puedo en este momento, pero de verdad que me ha encantado que me invitéis. Así que, por supuesto, es verdad, hay muchos nos que los disfrutas también. Sí, Y señor. aprendes de ellos, porque eso también, yo ahora que me habéis hecho un resumen exquisito de lo que ha sido esta temporada y no he hecho mis deberes, yo os he dicho antes, pues no os he escuchado, he empezado todos, pero no los he terminado. Se os iluminan los ojos cada vez que habláis de los episodios que habéis grabado, de las personas que han pasado por el podcast. Y es verdad que cuando una persona te dice no, aprendes porque te das cuenta de que para esa persona hay otras prioridades en ese momento que le gustaría estar, y yo creo que también Exacto. nosotras hemos aprendido un poco de eso, que es lo que decía Curry, va en esa línea, ¿no? Y que hay que saber, o sea, se puede tener de todo en esta vida, pero no al mismo tiempo. A veces no al mismo Yo tiempo, creo, exacto. ¿no? Estamos de acuerdo. Podremos llegar a todo, pero en este momento, pues eso, hay que dosificar. Y yo creo que también, escuchando lo que estabais diciendo, los temas, las personas, yo creo que esta temporada ha sido corta, pero muy matona, ¿no? En el sentido de, qué temporada, qué temas. Y yo creo que esos temas que cuando los estábamos empezando a pensar al principio de la temporada, en los valores, lo que queríamos de ella, como hacemos en todas cada vez que empezamos, resonaban en cada una de nosotras, y también era un poco ese escozor que nos hace ver lo que nos falta o lo que necesitamos en la vida de cada una de nosotras, personal, ¿no? y profesional. Y a lo mejor el que sea tan corta, el que ha llegado un momento que digamos, no podemos seguir con esto porque no es sostenible en el tiempo, es porque todos esos temas nos han afectado de una manera, pero en el buen sentido de decir, Sí, claro. chicas, eso es lo que a vosotras os pasa, ¿no? Eso es lo que No te puedes quedar en la teoría. Exacto, lo que No te puedes necesitáis quedar en la trabajar. Y joder, qué gran aprendizaje también el de esta temporada, que no es ningún adiós, es un decir, es que Hasta un luego. podcast es insostenible si estás todo el rato trabajando, son muchas horas de trabajo que parece que es publicarlo y no. Claro. O sea, hay que grabarlo, hay que contactar con las personas, porque muchas veces también hablamos de todo lo que supone. Y yo creo que hay que estar con la cabeza, hay que poner todos los sentidos para hacer esto, porque esto se escucha, pero nosotros también estamos en YouTube, la gente nos verá o no, pero hay mucho detrás, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner para todos los proyectos, para todo, hay que poner. Y ya digo una última cosa, que antes Curry decía lo de la pandemia cuando estaba hablando de ese episodio, ¿no? Pues eso, de la ecología, de cómo tratar el planeta. Nosotros empezamos así, en una pandemia. Correcto. No teníamos otra cosa que no fuera nosotras y el podcast. O sea, teníamos muchas más cosas, pero nos daba una unión. Y hemos vuelto a una vida quizá frenética. Estaba pensando y dice, madre mía, es que estamos otra vez corriendo de nuevo, Total. ¿no? Entonces, a lo mejor eso nos sirve también para replantearnos otras cosas, de decir, bueno, pues a ver qué de verdad queremos, porque yo he echado mucho de menos el coger el micrófono y ponerme a grabar. Y yo lo he dicho muchas veces, yo no quiero que esto se acabe, es casi una necesidad. Pero las circunstancias cambian, nos tenemos que ir amoldando y bueno, que os voy a seguir diciendo que no sepáis. O sea, esto es así, hay que ir amoldándose poco a poco. Nada, pues eso, que ya iremos viendo, ya iremos fluyendo, pero organizando lo que va a venir, ¿no? Pues nada, desear a la gente que se lo pase muy bien en esta primavera, que pase un muy buen verano y que volveremos con ganas y renovadas después y que estamos deseando. Lo que pasa es que hay que dosificarse. Hay que cargar baterías. Descansar y volver con la pilas cargadas. Bueno, pues chao, chao. Nada. Bueno, muchas gracias. Chao. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, chao. Adiós. Este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast. Y como siempre, te animamos a suscribirte